Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a ir pidiendo, si son tan amables, que silencien. Seguramente el administrador después lo hará, pero para ir pudiendo avanzar. ¿Qué tal? Buen día. Arturo, Españero, lo veo ahí a Fernando Marcos también. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? María Carolina, Eh, bienvenida. Fernando Marcos, bienvenidos. Hay varios miembros del instituto, veo, y otras personas, por supuesto, que se están sumando a esta charla que, por supuesto, es más que interesante, ¿no? Hay muchas expectativas, doctora, así que la gente está muy interesada y es lógico. Esperamos que se terminen de integrar los que están en sala de espera, que seguramente algunos más hay, y damos inicio a la presentación. Estamos demorados un poquito, les cuento a todos, por algún pequeño problema técnico menor, que no es tan grave, porque por suerte nos estamos comunicando, pero que es que tenía alguna dificultad para compartir pantalla el administrador, o sea, permitirle compartir pantalla al doctor Rivera, por eso nos demoramos un poquito hasta resolver eso, pero entendemos que se va a resolver prontamente. Mientras tanto ya le damos ingreso a ustedes, vemos quién más veo que sigue incorporándose gente, y cuando tengamos más o menos la incorporación total, damos comienzo por lo menos a la presentación. Estela también, Castaño la veo ahí. Estela. Veo muchas caras amigas, muchos especialistas en derecho comercial y algunos que seguramente estarán interesados en sumarse, así que todos bienvenidos. Creo que me están escuchando bien. Eh, y bueno, eh, la idea, por supuesto, es continuar. Hemos hecho todo un ciclo de charlas con distintos especialistas, cada instituto y cada parte del colegio hizo su aporte. Yo quiero transmitirles principalmente, porque sé que es preocupación general, seguimos trabajando desde el colegio para resolver todo lo que es la situación hoy muy seria, principalmente la falta de funcionamiento de muchos órganos judiciales. Hemos iniciado ahora un amparo para reclamar, un amparo por mora para reclamar desde el Colegio de Abogados de la provincia que los estudios puedan ser habilitados para poder los abogados seguir trabajando desde sus estudios. Saben que la provincia de Buenos Aires ha habilitado parcialmente muchas actividades por vía remota. Tenemos un montón de actividades que se hacen y otras que no podemos hacer. Por eso pedimos principalmente el inicio de juicios que no están habilitados. Pedimos también que la oficina de notificaciones vuelva a arrancar, y si no, una alternativa que se permita en todos los casos la notificación por carta de documento de los traslados de la demanda. Vinimos también, nos solidarizamos y planteamos el tema de la capital federal, que virtualmente está paralizada, a pesar de que sabemos que muchos funcionarios trabajan. La justicia federal también nos compete, porque nosotros tenemos los juzgados federales en nuestra propia jurisdicción. Paralelamente también tenemos a otros organismos, como es ANSES, como es las comisiones médicas, donde el abogado trabaja y donde hay muchas personas que están necesitando. Creo que son actividades claramente esenciales. Hoy un accidentado de un accidente de trabajo no puede tener acceso a su indemnización o a su determinación de incapacidad simplemente porque las comisiones están virtualmente paralizadas. El ANSES está ayudando a mucha gente, pero no está jubilando a los que están en condiciones de jubilar, porque no está recibiendo nuevos trámites. Bueno, tenemos una serie de frentes que el abogado sufre, además de su remuneración como abogado y su trabajo. Creo que sus clientes no tienen por qué sufrir de la paralización de lo que consideramos un servicio esencial, que es el servicio de justicia en todas sus formas. Reclamamos esto y lo vamos a seguir haciendo. Hemos logrado algunas cosas. Muchas de las cosas que la provincia lleva adelante hoy, son pocas sí, pero son bastantes, que es las presentaciones electrónicas en la mayoría de los expedientes civiles y laborales, realización de algunas audiencias por vía remota. Se han logrado desde la presión del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires
y seguimos coordinando con las asociaciones de magistrados locales para seguir tomando algunas funciones más, como por ahora, ver si podemos lograr que todas las notificaciones de traslado de la demanda laboral se puedan hacer por vía de carta documento. Y además tenemos una propuesta de oficiales ad hoc específica para la justicia civil, controlada y seguida por el Colegio de Abogados de la provincia y los colegios locales. Creo que no podemos paralizar la actividad judicial. Si el correo funciona, si la policía funciona, si los recolectores de residuos funcionan. Los recolectores de residuos funcionan, saben ustedes, porque si no, en nuestras puertas estaríamos tapados de basura. Y eso no puede pasar. Ahora, no podemos estar tapados de expedientes que no pueden avanzar, o peor aún, tapados de injusticia, porque la justicia no funciona. Entonces, somos auxiliares de un órgano esencial y estamos trabajando para eso. Aprovecho esta oportunidad que me da el Instituto de Derecho Comercial, al que agradezco este espacio, y por supuesto agradezco este pequeño espacio al doctor Julio César Rivera, que pasaría a presentar ahora, para explicar estas cosas, porque a veces hay problemas de comunicación, no llega lo que se está haciendo, y se está haciendo y mucho, no solamente estos cursos que para nosotros son muy importantes, estas charlas, sino también seguimos militando lo que consideramos una tarea esencial del colegio, que es defender nuestros derechos como abogados y los de nuestros defendidos, que son, en definitiva, los destinatarios finales de nuestro esfuerzo. Bueno, hecho estos comentarios y agradeciendo a todos su presencia, no puedo dejar de agradecer en primer término al expositor, al doctor Julio César Rivera, que además de todos sus pergaminos, y como quizás el más importante de ellos para mí y para el instituto, hemos coincidido con Marisol Martínez que su humildad no permite contar muchas de las cosas que él es, pero él es además miembro de la asociación, miembro del... bueno, se me hizo una laguna. Fue uno de los corredactores de la Academia Nacional de Derecho, gracias. De la Academia Nacional de Derecho es miembro, lo que no es cosa menor, es una academia muy prestigiosa en nuestro país. Y además es uno de los corredactores de la actual ley de concursos y quiebras, y la ley vigente, con las modificaciones posteriores, pero la ley vigente. Luego es socio honorario de Marval, O'Farrell y Mayral, profesor titular de Derecho Civil en la UBA y en San Andrés, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, y un académico de nota, no solamente por ser miembro de esta academia, sino por el prestigio y los años de trabajo y de esfuerzo académico en difundir las cuestiones del derecho. Para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo en este espacio, y agradezco la gestión que ha hecho el Instituto de Derecho Comercial en permitir que usted nos pueda brindar su informe, nos pueda brindar su acompañamiento académico y nos pueda desandar en esta situación tan extraña de la que estamos hablando, tan especial, que merece que cada una de las cosas sean vistas de distinta manera. Bueno, el problema técnico está resuelto, y que ahora es hospedador el doctor Julio César Rivera, a quien dejamos, salvo que Marisol quiera decir algunas palabras antes. No, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo, recibirlo, la primera vez en el Colegio de Abogados de Morón. Lo hemos tenido a su corredactor y amigo, el doctor Ítalo, varias veces, porque hemos tenido por ahí alguna cercanía vía algunas de sus actividades. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Hoy le contaba al doctor que yo lo había conocido disertando nada menos que junto a el maestro Mafía, un maestro al lado de otro, ¿no? Pero bueno, proponiendo algunas cuestiones que debía tratar el Congreso en el año legislativo, allá por el 2007. Entre ellas, me acuerdo que proponía que retomemos el tema del Fondo de Garantía para la insolvencia, de los créditos laborales frente a la insolvencia, que realmente es una deuda que tenemos. Bueno, yo me voy a bajar para permitir que funcione mejor el sistema, ¿eh? Y gracias, doctora, adelante. Muy bien, a disposición. Bueno, buenas tardes a todos. Que en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Morón por esta invitación que me permite compartir
el espacio con los colegas. En segundo lugar, quiero señalar que no puedo sino coincidir plenamente con las manifestaciones que ha hecho el señor presidente del colegio respecto de lo inusitado que resulta que en un país el sistema judicial esté totalmente paralizado, sin fecha de reanudación de sus actividades. Si de por sí la feria de enero y la feria de julio son bastante discutibles y opinables, porque la verdad es que hoy en día perfectamente podría continuar la actividad judicial, que no tiene ninguna razón de ser que se paralice 45 días, lo actual es realmente insólito. Esto es que no tengamos servicios de justicia funcionando prácticamente en todo el país, salvo en algunas provincias que lo han, digamos, recuperado por decisión de los tribunales de esas particulares provincias. Lo cierto es que todo el sistema de justicia federal y nacional y gran parte de la provincia de Buenos Aires está sin funcionar, lo cual es una anomalía institucional. Si a eso sumamos que el Congreso funciona esporádicamente y que el Poder Ejecutivo gobierna por decreto de necesidad de urgencia, que el Congreso no controla en los tiempos establecidos por la ley, tenemos realmente una situación institucional bastante anómala. Cierto es que la pandemia puede justificar muchas cosas, pero creo que no debe justificar el abandono de las principales instituciones de la República. Vamos a hablar ahora sí de concursos y de lo que está pasando, de lo que ya sucedió en algún caso muy importante que les voy a comentar, y de la incógnita que se abre para el futuro, es decir, cuando alguna vez se termine la pandemia. Le señalaba al señor presidente que yo he llamado a esta exposición los procesos concursales en tiempo de peste, porque de la peste hablaba Vélez Sarsfield en la nota al artículo que viene a ser el equivalente al 1203 del Código Civil y Comercial vigente, que permite al locatario rescindir el contrato de locación o suspender el pago del alquiler si por razones sanitarias, dice la nota, causada en tiempos de peste, no pudiera usar o gozar de la cosa. Le decía al señor presidente que nosotros imaginábamos, los profesores de Derecho Civil, que esta era una disposición del Código que, bueno, reflejaba una realidad que podía presentarse en las épocas que Vélez redactó el Código, que podía haber una epidemia de fiebre amarilla, una epidemia de cólera, como han habido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el siglo XIX, pero que, bueno, le decíamos a los alumnos que esto prácticamente no tiene posibilidad de aplicación en las épocas actuales. Y sin embargo, bueno, la verdad es que la realidad nos ha pegado un cachetazo y ha señalado y nos ha puesto en evidencia la fragilidad tanto del ser humano como de toda la infraestructura tecnológica que tenemos a disposición nuestra, que no nos permite combatir a nivel global una pandemia que bueno, ha trastocado todo nuestro sistema de vida. De modo pues que empezamos con lo que está sucediendo, que es relativamente, espero que esto funcione, relativamente conocido seguramente por casi todos ustedes, porque, bueno, en fin, lo que vamos a relatar son simplemente cuáles son las decisiones que se han ido tomando por el Poder Judicial Nacional, y después vamos a comentar brevemente algunos aspectos de la situación particular en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la Corte Suprema dictó una acordada en este año 2020, el 12 de mayo, por el cual se amplían las materias que pueden ser planteadas o consideradas durante la feria extraordinaria, e incluye en ello a los procesos universales como los concursos. Por lo que dice que las cámaras podrán disponer la habilitación de feria para tratar los recursos que se interpongan o estén en curso, y que, por lo tanto, de allí la Cámara de Operaciones en lo Comercial dispuso que, en la medida en que se trate de actuaciones digitales y no sea necesario constar actuaciones en papel, se atenderán en el juzgado y secretaría asignados las presentaciones digitalizadas de concursos preventivos. Los jueces podrán postergar las fechas de cumplimiento de las distintas etapas del concurso. Eso es lo que ha dicho la Cámara Comercial, como una suerte de instrumentación de la habilitación que la Corte Suprema había hecho. De modo pues que la Cámara Comercial señala también entonces que se podrá continuar el trámite de las verificaciones tardías o promover las verificaciones tardías siempre que estén digitalizadas, y los prontos pagos de los créditos laborales. Es decir, da, digamos, alguna habilitación explícita
tanto para la promoción del concurso preventivo como de estas etapas de las verificaciones tardías y el pronto pago de los créditos laborales, por las razones obvias de que muchas veces es necesario satisfacer estos créditos alimentarios de manera inmediata. En la práctica lo que sucede es que se debe presentar para iniciar el procedimiento de concurso preventivo un formulario que se provee en la página web de la Cámara Comercial, que se escanea obviamente y se presenta por correo electrónico. No hay una respuesta inmediata, esto es un poco curioso, sino que algunas horas después, esto es relativamente indeterminado, la Cámara responde ese correo habiéndole atribuido un juzgado y secretaría en el cual quedará radicado el concurso preventivo. Y acá han habido una controversia casi nimia, que es si se debe o no presentar el certificado que emana del registro de juicios universales, que es uno de los requerimientos para la promoción del juicio de concurso preventivo. Y como suele suceder, ha habido dos resoluciones de los juzgados 23 y 24 del fuero comercial, por supuesto absolutamente contradictorias. Uno dijo que era necesaria la presentación del certificado del registro de juicios universales y otro que era prescindible, es decir, que se pudiera cumplir en el futuro, que era lo que me parece más razonable si lo que queremos es habilitar la presentación del concurso preventivo. Obviamente, a veces los funcionarios judiciales o los funcionarios de la Corte Suprema, que a lo mejor no están tan familiarizados con la realidad de los procedimientos concursales, no avisoran o no alcanzan a comprender qué importante es la presentación del concurso preventivo. En esta situación actual y en cualquier situación, una empresa que se encuentra en cesación de pagos o en dificultades notables, la presentación del concurso le permite suspender el curso de los intereses, cristalizar su pasivo, evitar la promoción o la continuación de ejecuciones de garantías o de crédito o de cualquier sentencia que se haya dictado contra ella. Es decir, el concurso preventivo, esto a veces es raro, pero muchas veces la gente no lo comprende, es una medida que protege al deudor. Es decir, esto en la literatura americana, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde la gente recurre, tanto las personas individuales, pero fundamentalmente las empresas, recurren muchísimo al Chapter 11, que es el equivalente a nuestro concurso preventivo, cuando los diarios dan la noticia de que alguna gran compañía se ha presentado, dice, American Airlines se requirió la protección del capítulo 11 de la ley de concursos, del US Bankruptcy Code, es decir, el Código de Quiebra de los Estados Unidos. El concurso preventivo es entonces una medida tuitiva del patrimonio del deudor que está destinado justamente a protegerlo de la agresión de sus acreedores para permitirle la reestructuración eventualmente de sus obligaciones y la continuidad de su actividad empresarial. Por eso es tan importante habilitar la presentación del concurso preventivo, porque en esta situación actual, en la cual hay innumerables actividades económicas que no se pueden seguir desarrollando, tanto los pequeños comercios como las grandes empresas, que pueden estar paralizadas en sus actividades, o que, aunque no estén paralizadas en sus actividades, tienen una disminución de sus ventas obvia porque, bueno, justamente como hay gente que no está trabajando, no está produciendo, no está consumiendo, todos los sectores de la economía sufren y por lo tanto es necesario facilitar el ingreso a los sistemas de protección del patrimonio del deudor. ¿Cómo funciona en la práctica la fijación de los plazos de los nuevos concursos? Bueno, en la capital federal, en los dos casos en los cuales se resolvió la apertura del concurso preventivo, estos dos que estaban tramitando, reitero, en los juzgados 23 y 24, se admitió la presentación del concurso preventivo finalmente, pero no se fijaron los plazos para distintas etapas del concurso, porque se supone que ello solo se podrá hacer una vez que se habilite el funcionamiento pleno de la actividad judicial. Ahora, esto obviamente
es una situación singular de los procedimientos nuevos, que no son muchos los que se han iniciado en este periodo. En cambio, obviamente que la pandemia y la suspensión sine die de la actividad judicial afecta significativamente el trámite de todos los concursos que ya existían. Y esto requiere también solución por parte de los jueces. ¿Qué han hecho los jueces nacionales, es decir, los jueces del fuero comercial de la capital federal? Bueno, tanto los juzgados de primera instancia como las salas de feria han dictado resoluciones por las cuales señalaron que los plazos del concurso preventivo se encuentran suspendidos y que oportunamente se decidirá la reprogramación del calendario concursal. En algún caso singular se decidió la reprogramación del periodo de exclusividad para la obtención de las conformidades de los acreedores y se lo prorrogó por 6 meses, sujeto a una nueva prórroga de acuerdo a las circunstancias existentes al vencimiento de ese plazo. Esto lo resolvió el juzgado comercial número 5 en el caso Engrama Sociedad Anónima. En algún caso, en esta etapa, el deudor concursado consiguió las mayorías necesarias para que se declare la existencia del acuerdo preventivo en los términos del artículo 49 de la ley. El tribunal dictó la declaración, el juzgado comercial de primera instancia dictó la declaración de existencia del acuerdo, pero disponiendo que el plazo del artículo 50, que es el plazo para observar o impugnar la resolución del juez que tiene por cumplidas obtenidas las mayorías legales necesarias, es decir, declara existencia de acuerdo, recién se empezará a computar cuando se reanuden efectivamente todos los plazos procesales. De modo pues que, como vemos, en general en la justicia nacional, más allá de circunstancias muy particulares, lo que han hecho los jueces es poner en el freezer todos los procedimientos concursales y dejar suspendidos todos los plazos sin la determinación de un nuevo cronograma procesal. Vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires, por el contrario, los jueces han obrado de otra manera. Ahora, ¿cómo se hace la presentación de escritos en los procedimientos de concurso preventivo? Bueno, todos los escritos que se presenten deben ser en formato PDF a través del portal de gestión de causas de la Justicia Nacional. Se carga en el sistema el escrito que genera automáticamente la firma electrónica del abogado que lo está presentando. Esto, digamos, no tiene ninguna diferencia con la presentación de escritos en cualquier otro procedimiento judicial que se desarrolle en el ámbito de la justicia comercial o de la justicia civil de la capital federal. En la provincia de Córdoba, también en un caso Manisur, que ha sido bastante comentado por los autores, también se discutió cómo funcionaba la sindicatura. Esto es, si la sindicatura seguía o no trabajando. Bueno, esto depende un poco también de los lugares en los cuales esté ubicada la sindicatura, porque, como señalaba el presidente del Colegio de Abogados, los abogados y los contadores no estamos habilitados para ir a nuestra oficina, con lo cual los contadores no pueden recibir los pedidos de verificación de crédito, por ejemplo, o no pueden acceder probablemente a la documentación que tienen en su estudio, en sus oficinas, para preparar los informes, sea el informe individual, el informe general o cualquier otro de los que les he requerido, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. De modo pues que la regla general ha sido que los síndicos están eximidos del cumplimiento de sus deberes como tales en esta etapa de suspensión de todos los plazos judiciales y por lo menos mientras no puedan acceder a sus oficinas. Después vamos a ver que en alguna provincia han habido soluciones particulares para el funcionamiento tanto de la sindicatura como del resto del procedimiento concursal. Les quería señalar un aspecto antes de entrar al caso Vicentín, que es cómo funciona, lo que hemos podido averiguar nosotros, de cómo funciona
presentación de los concursos preventivos en la provincia de Buenos Aires. Seguramente ustedes están más al tanto porque están, digamos, más directamente involucrados en ello. Por lo que nosotros sabemos, la Corte Suprema, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dictó una resolución 480 que ha permitido la reanudación de los plazos para las presentaciones electrónicas y actos procesales compatibles, pero mantiene la prohibición para la iniciación de nuevos procesos, como lo señalaba el señor presidente del colegio en el inicio de esta actividad. Aunque autoriza a los jueces a la realización de actos procesales de cuya suspensión o postergación pudiera surgir un grave perjuicio. Y los tribunales de distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires han hecho alguna aplicación de esto también en materia concursal. Por ejemplo, en un caso, Jaos, el juez de La Plata, en una sentencia del 11 de mayo, desestimó la suspensión de los plazos en un concurso preventivo, pero por argumentos muy particulares del caso, como por ejemplo que ya había habido una larga suspensión de los procedimientos que había beneficiado largamente al concursado, y además argumentó, curiosamente, que los administradores de la sociedad concursada habían pedido autorización en el mes de diciembre, mes de enero, para viajar a Chile, Uruguay y Brasil. Bueno, se fueron de vacaciones, todavía no había empezado la pandemia, no sé muy bien por dónde circuló el pensamiento del juez para invocar esta autorización a viajar al exterior hecha en enero para no darle una suspensión de plazos en esta época al concursado para la exteriorización de las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo preventivo. Pero lo cierto es que invocó que la Corte había rehabilitado los plazos y que él no tenía autoridad para suspenderlos, lo cual me pareció bastante curiosa la solución. Una solución atípica también se dio en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Lomas de Zamora, en el cual tramita la quiebra de Oca, en el cual está dispuesta la continuidad de la actividad empresaria. Y los administradores le señalaron las dificultades que tenían para el pago de los salarios, la continuación de la actividad, etc. Con lo cual el juez dispuso, bueno, obviamente que debía mantenerse la continuidad de la actividad empresaria, sobre todo porque está próxima la etapa de atribución de la unidad productiva a un posible adquirente, pero para evitar, digamos, que el efecto que la pandemia tiene sobre la situación económica de la, entre comillas, actividad continuada, dispuso suprimir del salario que se paga a los trabajadores el rubro convenio empresa, pero lo cual implica una disminución del salario de bolsillo de los trabajadores, disminución que, según lo dice el mismo juez, no podrá superar el 25% del salario de bolsillo que cobran los trabajadores. Una solución muy atípica y muy valiente por parte del juez, porque ha privilegiado la continuidad de la actividad empresaria para así facilitar la enajenación de la unidad productiva como tal, en detrimento de los salarios individuales de los trabajadores. Es decir, carga sobre estos, en alguna medida, las consecuencias de la disminución de trabajo, que es obvia por las circunstancias actuales, pero, digamos, con la finalidad de facilitar la enajenación de la unidad productiva. Y en Morón, en un concurso abierto en el mes de febrero del año 2020, el juez en mayo fijó un nuevo cronograma procesal, que fue lo mismo que hizo un juez de Trenquelauquen, también en otro concurso preventivo, abierto poco antes del inicio de la pandemia. Es decir que podemos, digamos, brevemente comparar las soluciones que han dado los jueces nacionales y las que han dado los jueces de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos se consideran suspendidos los plazos, pero en la justicia nacional los jueces lo que han hecho es suspender los plazos y decidir esperar hasta que se reanude la actividad judicial normal para fijar un nuevo cronograma procesal, mientras que los jueces de la provincia de Buenos Aires, por lo menos este juez de Morón y el juez de Trenquelauquen,
han decidido, por el contrario, ya fijar un nuevo cronograma procesal, lo cual puede tener el inconveniente de que si las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional se mantienen en el tiempo, en la medida en que limiten la actividad judicial y por lo tanto los tribunales no tengan su actividad normal, es muy probable que tengan que prorrogar o cambiar ese nuevo cronograma procesal. La segunda etapa de la charla se refiere, y muy brevemente, a un caso paradigmático que prácticamente involucra a todos los abogados que hacen concursos en la República Argentina, porque es un macro caso, es el caso Vicentín. Vicentín, como ustedes saben seguramente, es una gran empresa que trabaja en el ámbito de los cereales. Básicamente es un dealer que trabaja en la exportación de cereales, fundamentalmente, y tiene muchas plantas a lo largo del país, un puerto inclusive en la provincia de Santa Fe, el puerto de San Lorenzo, desde el cual opera, y es una de los principales traders en el rubro de cereales en la República Argentina, república en la cual, nuestro país, en el cual la actividad cerealera es una de las actividades económicas más importantes que se desarrollan. Se presentó en concurso preventivo y ante el juez de la sede, que es el juez de Reconquista, provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe. Tiene 2.700 acreedores, el pasivo es varias veces, muchas veces millonario en dólares, por supuesto, y está designado para actuar como síndico un estudio, obviamente, de los inscriptos ante el juzgado con competencia en lo concursal de la ciudad de Reconquista. Y estaba fijado el plazo para verificar hasta el 9 de junio del año 2020. Nosotros mismos, como abogados, los abogados de la concursada es el estudio que era del doctor Alegría, quizás alguno de ustedes sepa, los más grandes por lo menos, que yo desarrollé varios años de mi carrera profesional en el estudio con el doctor Alegría, que además fue de quien fui alumno, además en la Facultad de Derecho, y bueno, los abogados más jóvenes que hoy están a cargo del estudio son los que están llevando este macro concurso. Y por supuesto yo tengo una excelente relación con ellos, y he charlado muchas veces porque, bueno, estábamos muy preocupados por los pedidos de verificación de créditos, porque hay acreedores, obviamente, que son nacionales, pero hay muchos acreedores que son extranjeros, que son acreedores de otros países, y que tienen que satisfacer toda una serie de requisitos, como por ejemplo la acreditación de la reciprocidad, la traducción de los documentos que vienen del extranjero, las certificaciones que tienen que venir, digamos, las apostillas que tienen que obtenerse, etcétera, todo lo cual está dificultado como consecuencia de la pandemia y de la suspensión de la actividad. Nosotros estábamos permanentemente controlando si el juzgado de Reconquista de alguna manera reanudaba su actividad o adoptaba alguna decisión respecto de este procedimiento tan particular que, bueno, obviamente es enorme para cualquier jurisdicción y mucho más para una jurisdicción relativamente pequeña como es la jurisdicción de Reconquista. Lo cierto es que el juzgado de Reconquista adoptó una resolución, sacó el juez una muy extensa resolución en la cual señala, bueno, después de señalar todas las características tan singulares que tiene el concurso de Vicentín, respecto al número de acreedores, el volumen de la deuda, la complejidad para la determinación del pasivo, etc., dice, bueno, que claramente la situación actual hace que sea necesario habilitar medios eficaces que, sin contrariar la legislación sanitaria prohibitiva vigente, permitan la razonable continuidad del proceso concursal. Lo cual parece muy, muy sensato por parte del juez, que por lo tanto, como les decía, el 12 de mayo del año 2020 dicta una muy extensa resolución. Esa resolución, en primer lugar, lo que hace es, dice, bueno, miren, los plazos están suspendidos.
Y lo cierto es que estaba corriendo el plazo para presentar las verificaciones de crédito, que vence en exactamente 6 días del plazo original. Y el juez dice, bueno, mire, por empezar los síndicos van a estar autorizados para recibir las verificaciones que se les presenten, presenciales o como se presenten, más allá del 9 de junio. Y vamos a ver después cuál es el plazo final para la verificación de créditos y los demás plazos que obviamente van a tener que fijarse, pero lo que voy a hacer una vez que se habilite realmente la plenitud de la actividad judicial. Entonces dice, bueno, pero mientras tanto digamos, tenemos que avanzar. ¿Y cómo se puede avanzar? Recibiendo las verificaciones de crédito. Y dice el artículo 32 del Código Civil, de la Ley de Quiebras, dice que las presentaciones de las verificaciones de crédito deberán hacerse por escrito. Entonces dice, bueno, lo que hay que hacer, hay que reinterpretar la expresión por escrito de la Ley de Quiebras a la luz de lo que dice el Código Civil y Comercial de que es una presentación por escrito. Porque efectivamente, hoy en día, el artículo 286 y concordantes del Código Civil y Comercial equiparan al escrito a las presentaciones o digamos, a la forma de expresión que pueden tener un soporte electrónico u otro tipo de soporte. De modo pues que lo que hace es efectivamente habilitar las verificaciones no presenciales. Y le atribuye a la sindicatura que dicte un reglamento sobre la forma de la presentación. Dice a los síndicos, bueno, a ver, ustedes organicen cómo quieren recibir las presentaciones de los pedidos de verificación de crédito. Todos los cuales, anticipa el juez, obviamente se presentarán digitalizados. Es decir que lo que ahora estamos trabajando, nosotros y por supuesto todos los abogados de los 2.700 acreedores, abogados, contadores, funcionarios de las empresas, etcétera, es en armar el pedido de verificación de créditos con todos los documentos que respaldan la presentación, la factura, la nota de débito, la nota de crédito, las órdenes de embarque, los conocimientos de embarque, los créditos documentarios, etcétera, etcétera, sesiones de crédito que hay, compensaciones, lo que fuera, y estamos digitalizando todo eso. Inclusive, por ejemplo, bueno, obviamente se va a prescindir cuando son documentos que vienen del exterior, los vamos a digitalizar sin la postilla, y en el caso de acreedores extranjeros que deban acreditar la reciprocidad, es decir, el tratamiento igualitario para los acreedores argentinos en un concurso extranjero, llevaremos, como es habitual, un dictamen hecho por un abogado del país de que se trate, que diga que asegure que el acreedor argentino recibiría el mismo tratamiento de acuerdo a la ley de ese país de que se trate. Pero evidentemente ninguno de esos documentos va a ir en original, sino que van a ir exclusivamente por vía digital. La resolución del 12 de mayo del juez dice además que no se podrán rechazar los pedidos de verificación por razones meramente formales, dudas sobre la personería o documentación que pueda suplirse. O sea, le dice al síndico, en definitiva, no chicanee los pedidos de verificación. Es decir, cosa de evitar incidentes el día de mañana. Y el juez dice que, obviamente, los pedidos de verificación y la documentación respaldatoria debe quedar todo archivado en la página web de la sindicatura. ¿Por qué? Para posibilitar las observaciones a los pedidos de verificación, que los puede hacer, obviamente, el concursado como cualquier otro acreedor. Entonces, esa página web deberá tener, obviamente, una capacidad de almacenamiento muy importante para recoger los pedidos de verificación de los 2.700 acreedores con toda la documentación respaldatoria. De este modo, la verdad es que el juez ha puesto en funcionamiento otra vez el procedimiento concursal, los acreedores están trabajando activamente en las presentaciones y la verdad es que creo que lo que no tenemos todavía es el reglamento que le pidió el juez a los síndicos,
pero mientras tanto los acreedores están trabajando, digitalizando todos los documentos, de modo a hacer las presentaciones el 9 de junio o aún después del 9 de junio, porque hasta ahora la provincia de Santa Fe no ha rehabilitado los plazos en la jurisdicción de Reconquista, con lo cual, cosa que probablemente se demore, porque Reconquista está muy cerca de Chaco, que como ustedes saben es una de las provincias más afectadas por la pandemia, de modo pues que es probable que sea uno de los últimos departamentos judiciales de la provincia de Santa Fe que reanude efectivamente la actividad. Desde nuestro punto de vista, digamos, acá ya hablando no solo como, digamos, desde el punto de vista teórico, sino como abogado en ejercicio que tiene que trabajar en un determinado caso, encontramos que la solución del juez de Reconquista ha sido una solución muy práctica y además que realmente ha recogido los aportes que la tecnología va a prestar a nuestro sistema judicial y a nuestra forma de trabajar. No cabe duda que en Argentina todavía estamos muy en pañales en esa materia. Yo recuerdo que hace más de 20 años mandé un dictamen sobre derecho argentino a una abogada en Nueva York que lo tenía que presentar en San Francisco y simplemente lo recibió, no sé, a las 5 de la tarde en Nueva York, puso reenviar y lo mandó al juzgado de San Francisco por correo electrónico. Hace más de 20 años esto. Yo como árbitro he tomado audiencias a testigos que están del otro lado del mundo hace un montón de años por vía electrónica, es decir, conectando por algún método al testigo que tenía que declarar. En algún caso uno en Australia, otro caso uno que estaba en Roma, etc. Y nadie le llama la atención que esto pueda realizarse, que pueda hacerse. Entre nosotros, lamentablemente, los sistemas de los poderes judiciales tanto nacional como de las provincias en general están bastante, diríamos, todavía poco desarrollados como para facilitar todavía más de lo que se hace hoy la actividad a distancia o con la utilización de la tecnología que hoy está a disposición de casi todos los mortales. De modo pues que seguramente esta crisis en la que estamos viviendo va a hacer que tome impulso el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual va a facilitar enormemente nuestro trabajo y agilizar un poco el servicio de justicia. De todos modos, cabe señalar que el servicio de la provincia de Buenos Aires es bastante mejor que el de la justicia nacional, como les debe constar a casi todos. Ahora bien, ¿qué nos espera? La tercera parte de la charla. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el futuro que tenemos por delante? Bueno, la verdad es que yo creo que, es decir, la verdad es que es muy difícil saber qué nos espera. Lo único cierto es que no nos espera nada bueno, porque ya la Argentina estaba con serias dificultades antes de la pandemia, con una deuda externa que estaba al borde de la cesación de pagos, con dificultades que provenían del no crecimiento, del achicamiento de la economía durante largos periodos, una actividad industrial declinante, un proceso inflacionario muy agudo durante todo el año pasado, etcétera, con lo cual la verdad es que ya de por sí la situación era compleja. La pandemia que ha impuesto el confinamiento y el confinamiento que ha impuesto, por lo tanto, la disminución de la actividad industrial, comercial, productiva, etcétera, en todos los planos, solo puede uno imaginar que la situación económica posterior a la pandemia va a ser sumamente compleja. Es muy probable que asistamos, como en el año 2001-2002, a una crisis sistémica, esto es que afecta a todo el conjunto de la economía y no solamente a alguna de las partes. ¿Y cuáles son los efectos de estas crisis sistémicas en lo que a nosotros nos concierne, que es el derecho privado? Bueno, en general, digamos, crisis sistémicas ha habido muchas, a lo largo del siglo XX ha habido
cientos de crisis sistémicas en diferentes países. La Argentina ha tenido varias, la crisis del año 1929-1930, que siguió a la caída de Wall Street en Estados Unidos y que provocó una crisis muy, muy expandida, muy generalizada, y después hubieron otras crisis a lo mejor menos aguda, pero la última, como todos ustedes saben, es la del año 2001-2002, que bueno, dio lugar a toda una serie de medidas legales muy importantes. La verdad es que en todas esas crisis, tanto en las argentinas como en las crisis alemanas de la posguerra, o en las crisis españolas de la posguerra civil, y en general en Estados Unidos la crisis del año 29, etcétera, siempre han habido tres temas en el ámbito del derecho privado, que son cómo se cumplen las obligaciones dinerarias, la revisión de los contratos alterados y la insolvencia generalizada de los sectores productivos. Vean ustedes, el cumplimiento de las obligaciones dinerarias ha dado lugar, por supuesto, a distintas soluciones según cómo la crisis se hubiera repercutido sobre la economía general. Por ejemplo, en épocas de hiperinflación, lo que se hizo en la mayor parte de los países fue admitir la revalorización de las obligaciones dinerarias. El ejemplo más evidente era el de Alemania, en el año 1923, cuando la virtual desaparición del marco como moneda de cambio había dado lugar a su sustitución por monedas privadas y por el trueque, bueno, hasta que se crea el Rentenmark y se cambia sustancialmente el sistema monetario alemán, y la Corte Suprema de Berlín dicta una sentencia famosísima del año de noviembre de 1923 que autoriza la revalorización de las obligaciones dinerarias. En la República Argentina todos sabemos que con motivo de la crisis del Rodrigazo, famosa, del año 1975, la Corte Suprema saca en el año 75 y después ya con otra composición en el año 76, sentencias que admiten la revalorización no solo de las obligaciones de valor, sino también de las obligaciones de dinero, según aquella distinción que había ido elaborando la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Pero lo curioso, por ejemplo, es que en otra crisis importante que tuvimos, en el famoso Sigotazo, es decir, cuando el ministro Sigó, que reemplazó a Martínez de Hoz, abandona la tablita cambiaria, en ese caso justamente lo que se hizo fue aplicar la teoría de la imprevisión para reducir el efecto, o digamos morigerar el efecto que las obligaciones en moneda extranjera, revalorizadas como consecuencia de un nuevo tipo de cambio, producían sobre el patrimonio de los deudores, es decir, fue exactamente lo contrario. Lo mismo había pasado, o pasó también en la jurisprudencia argentina, con la famosa circular 1050, que era un mecanismo de revalorización de las obligaciones que generaba un incremento tan rápido y geométrico del monto de las obligaciones en moneda argentina, que los jueces tuvieron que salir a parar ese mecanismo, suprimiendo el famoso sistema francés, que era el que, junto con el mecanismo de revalorización, generaban ese incremento geométrico de las obligaciones. Porque el deudor pagaba en la primera cuota prácticamente todo lo que pagaba era intereses y muy poquito de capital. Al mes siguiente se actualizaba, por lo tanto, la obligación, el capital seguía prácticamente en el mismo valor original, pero afectado por el índice de ajuste, que era la inflación que no podíamos bajar de 2 dígitos, bueno, eso iba generando un aumento exponencial de la deuda y los jueces tuvieron que pararlo. El otro tema que se plantea en las obligaciones de dinero en las crisis es cómo se tratan las obligaciones en moneda extranjera. Y eso tiene dos ámbitos de posible planteamiento. Una en el ámbito de las relaciones puramente individuales y en el ámbito del concurso. En el ámbito de las obligaciones
puramente individuales. El gran tema hoy en día en el ámbito de nuestro derecho privado es cómo se interpreta el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que dice que el deudor puede cumplir por equivalente. ¿Es una norma imperativa o es una norma supletoria? Bueno, ustedes saben que la mayor parte de los autores, inclusive las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se inclinaron por decir que era una norma supletoria y que por lo tanto, si las partes habían pactado el cumplimiento específico en moneda extranjera, el deudor se encontraba obligado a entregar efectivamente la moneda extranjera. Yo siempre tuve mis dudas sobre que efectivamente esta fuera una norma supletoria. La verdad es que es dudoso porque inclusive el anteproyecto de Código Civil y Comercial elaborado por la comisión de Lorenzetti, Kemelmacher y Skaitor había propiciado la solución contraria a la que tiene este artículo. Propiciaba el cumplimiento en especie de las obligaciones extranjeras como lo preveía el Código Civil reformado por la Ley de Convertibilidad. Pero lo cierto es que el Congreso cambia el contenido del anteproyecto y establece la posibilidad del cumplimiento por equivalentes. Con lo cual me parece que hay un mensaje explícito de la autoridad legislativa, del Poder Legislativo, en el sentido de que esta es una norma a la cual el deudor no puede renunciar. Y creo, es lo que imagino, este año cumplo 50 años de abogado, con lo cual tengo cierta legitimación para percibir un poco, digamos, cómo los jueces probablemente resuelven una cuestión que en esta situación de crisis es muy probable que los tribunales se inclinen por sostener que el deudor en moneda extranjera puede cumplir en moneda nacional al tipo de cambio fijado, al tipo de cambio oficial, porque siempre la jurisprudencia se inclinó, obviamente, por el tipo de cambio oficial, lo cual implica, en este caso, una quita muy grande respecto de la obligación de entregar billetes que, obviamente, puede tener una cotización distinta en otros mercados que no sean los oficiales. Pero, de todo modo, quiero señalarles que hay varios contratos en el Código Civil en los cuales el Código establece expresamente la obligación de cumplir en especie. En el caso de todos los contratos bancarios, el préstamo bancario, artículo 1408, el descuento, 1409, la apertura de crédito, 1410. En el mutuo, artículos 1525 y 1527, se establece expresamente la obligación de cumplir en la misma especie pactada. Es decir, en el mutuo, en la especie prestada, y en el caso de los contratos bancarios, también en la especie que ha sido objeto del préstamo, el descuento o la apertura de crédito. De modo pues que es muy probable que nos encontremos con un debate muy significativo en este orden. Y en el plano concursal, bueno, en el plano concursal, ¿qué puede suceder? Bueno, en realidad la obligación de moneda extranjera se verifica en el concurso preventivo, de acuerdo al tipo de cambio, se convierte sobre efecto del cómputo de las mayorías, pero después la determinación del cumplimiento en especie o por equivalente depende de lo que se proponga en el acuerdo preventivo. Y después vamos a ver un aspecto particular que es qué sucede con los acuerdos preventivos ya homologados. El segundo tema que se presenta en todas las crisis sistémicas es la revisión de los contratos. Ustedes saben que en la República Argentina tenemos una gran experiencia en esta materia de revisión de los contratos, en la aplicación de la teoría de la imprevisión. Recuerdo que cuando fue el Rodrigazo, y bueno, publicó el doctor Atilio Alterino un artículo en el cual decía que no era posible que se obligara al vendedor de un inmueble a cobrar como precio lo que costaba una cucha de perro, porque de un día para el otro se había producido un desbarajuste generado por una hiperinflación del 300% prácticamente de un día para el otro, y por lo tanto los que habían vendido en pesos y no habían terminado de cobrar el saldo de precio iban a recibir una suma realmente irrisoria. De modo pues que, por el contrario, cuando se abandonó la tablita cambiaria, como decía, se aplicó la teoría de la imprevisión en beneficio de, digamos, de los deudores que habían, digamos, establecido o que tenían sus obligaciones actualizables por la cotización del dólar. De modo pues que, reitero, por supuesto, la ley 25.561 con motivo de la crisis del año 2002
estableció también la posibilidad de la revisión de los contratos en base a la teoría de imprevisión y el principio del esfuerzo compartido. ¿Y qué va a pasar acá? Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar, en primer lugar, con algunas hipótesis verdaderamente de caso fortuito, en la cual el caso fortuito puede operar como un supuesto de imposibilidad de cumplimiento y por lo tanto de extinción de las obligaciones de las partes, o nos encontraremos en algunos supuestos con la frustración del fin, verbigracia, si yo tenía contratado un salón de fiestas para hacer un matrimonio y el matrimonio no se pudo celebrar, bueno, el contrato de alquiler del salón ha perdido la finalidad, que en ese caso debe entenderse que como que es una finalidad común. Y si yo tengo alquilado un cine porque quiero dar películas italianas, bueno, hoy en día no puedo utilizarlo, con lo cual también podré tratar de resolver el contrato, lo cual por lo demás tiene en el caso del contrato de locación una solución explícita en el artículo 1203 del Código Civil. De modo pues que además funcionará, por supuesto, la teoría de la imprevisión, en el artículo 1091, que autoriza a revisar el contenido de las obligaciones de las partes cuando, por un acontecimiento sobreviniente, las prestaciones se alteren de tal modo que se hagan excesivamente onerosas para alguna de ellas. Cuando quieran que hablemos de estos temas, he dado ya varias charlas sobre la revisión de los contratos causados alterados por causa de la pandemia, de modo pues que, digamos, hay ya digamos, vasto desarrollo doctrinario alrededor de este tema. ¿Y qué va a pasar con la ley de concursos, que es para lo que ustedes me convocaron? Y bueno, la verdad es que una experiencia casi universal es que en las crisis los legisladores tocan la ley de concursos. Para hablar solo de las últimas crisis, al principio del siglo XX, la crisis mexicana y la crisis rusa, Rusia tuvo 3 leyes de concurso en pocos años. La ley mexicana se cambió casi íntegramente. Pero, por ejemplo, la ley de concursos americana también tiene, digamos, en gran medida su origen en la crisis del año 29, y en Argentina la crisis de 1890 termina con la ley de concursos del año 1902, y la crisis del 29-30 con la ley Castillo del año 1933. Es decir, eran tiempos en los cuales, digamos, probablemente el proceso de reacción era más lento, pero las crisis habían demostrado la insuficiencia de los regímenes de insolvencia hasta entonces vigentes. Y en Argentina mismo, cuando vino la crisis del año 2001-2002, tuvimos 2 reformas a la ley de concurso, la 25.563 y la 25.589, que fue la contrarreforma de la 25.563, y entre otras cosas estableció el acuerdo preventivo extrajudicial, es decir, los out of court works. ¿Y qué va a pasar ahora? Y bueno, yo les quiero decir que hay 8 proyectos de reforma de la ley de concursos en el Congreso. Algunos, diría, para ser generoso, delirantes, pero hay por lo menos 2 que son muy interesantes. Uno de ellos en particular prevé la posibilidad de que se autorice al concursado a tomar créditos para financiar capital de trabajo, que obviamente van a ser créditos postconcursales, pero que serían tratados como créditos contra el concurso. Es decir, que tendrían una preferencia sobre los créditos preconcursales, en el caso de que se produjera una quiebra. De modo pues que esto es curiosamente una solución que es muy común en otros sistemas jurídicos, porque justamente el efecto que normalmente produce la presentación en concurso es que el concursado no puede acceder al crédito. Y el crédito es la savia, es la sangre del sistema económico privado, y también del público. Como sabemos, la Argentina toma tanto crédito que después termina siempre al borde de la quiebra. Lo cierto es que, entonces, ¿cómo se asegura o cómo se facilita al deudor concursado acceder al crédito? Generando preferencias en beneficio del que da crédito al concursado. Y hay otro proyecto que prevé una ampliación del sistema de pequeños concursos para facilitar el acceso
a la solución preventiva a los deudores de crédito SUBA, muchos de los cuales están afectados, por supuesto, en su vivienda familiar, etc. Entonces genera también una suerte de nuevo pequeño concurso. Estos son proyectos de reforma bastante interesantes. Les decía, quedaba un solo tema, una sola filmina para pasar, y que es un tema que ha planteado Ernesto Martorelli y Cabas de Martorelli, su esposa, en un artículo publicado hace pocos días, y que realmente es revolucionario. Dice, ¿se puede revisar el acuerdo preventivo homologado con fundamento en la teoría de la imprevisión del Código Civil y Comercial? Porque lo cierto es, dice Ernesto y su señora, dicen que los presupuestos sobre los cuales se proyectó, se presentó, se aprobó por los acreedores una propuesta de acuerdo preventivo y se homologó por el juez, han cambiado probablemente sustancialmente. Dice, ¿será necesaria la unanimidad de los acreedores, como ha sostenido la doctrina y algún fallo, para revisar ese acuerdo preventivo? ¿O por el contrario, el concursado podrá sustanciar un pedido de revisión con el síndico, con el comité de acreedores o con todos los acreedores y el juez decidirlo por sí solo, como decide en la teoría de la imprevisión, que puede reajustar el contenido de las prestaciones de las partes, etc.? Bueno, es un tema para estudiar, para analizar, sumamente, diríamos, novedoso, pero que realmente creo que plantea una hipótesis que es absolutamente real. Esto es que las propuestas de acuerdo preventivo que los acreedores han aprobado, los deudores han presentado, los acreedores han aprobado y los jueces homologados han perdido los presupuestos o las bases sobre las cuales se construyeron. Y bueno, y la última filmina era simplemente, tenía una figurita de un viejo programa de televisión que era La Dimensión Desconocida, y que cuando yo era adolescente terminaba siempre diciendo, uno nunca sabe qué puede suceder en la dimensión desconocida. Y esa es la dimensión desconocida que nos proyectamos en los próximos meses cuando termine la pandemia. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, por haberme escuchado, y por supuesto que si quieren comentarios, preguntas, observaciones, etcétera, estoy a disposición. Doctor, le hicieron una pregunta hace un rato, Marcelo Boedo le preguntó si el tipo de cambio oficial implica su cotización más el impuesto. ¿Cuál impuesto? Supongo que el impuesto país. A ver, eso fuera el 30%, que es el que para las obligaciones, para el pago de tarjeta de crédito, consumos hechos en el exterior, más próximo al real. No, usa real para no decir paralelo, me refiero a la jurisprudencia de la Cámara de Operaciones en lo Comercial de la Capital Federal. El tipo de cambio que hoy en día sería tipo tarjeta, que es el oficial más el 30%, probablemente es el que más se acerque al real. Y es, por lo tanto, posible que, si la Cámara Comercial recoge su vieja jurisprudencia, sea el que aplique. Bien, ahora le voy a pasar a Marisol, que le quiere hacer una consulta. Un segundito, así le habilito el micrófono. Ahora sí. Bueno, Doc, usted ya lo había anticipado, nos dijo que nos iba a hablar sobre este tema que ya está sonando tanto, la posibilidad de renegociar el cumplimiento de los acuerdos que ya están homologados y en la fase de cumplimiento, ¿no? En Italia y en España ya ha sido objeto de una ley ad hoc. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Sí, sí, la escucho. ¿Qué opina? Mire, la verdad es que, como les decía, se dan todos los presupuestos porque, a ver, supongo que cualquier empresa industrial o cualquier actividad comercial
que haya homologado un acuerdo en diciembre del año 2019 ha previsto niveles de producción, de venta, de ingresos, de crédito, que hoy están totalmente distorsionados, es decir, que hoy son incumplibles. Es decir, la verdad es que o asistimos a una ola generalizada de quiebras por incumplimiento de los acuerdos, o damos la oportunidad a los deudores de renegociar sus propios acuerdos preventivos, y lo más probable es que haya que renegociar no solo los acuerdos preventivos, que haya que renegociar infinidad de contratos, porque todos los presupuestos sobre los cuales se celebraron contratos de duración hoy están alterados. Sí, seguro. Lo que pasa es que lo que se proponía es reproducir las reglas bajo las cuales se obtiene la aprobación del acuerdo, ¿no es cierto?, para la renegociación, cosa de que no estaría contemplado en la ley. No, claro, la verdad es que la ley no contempla esa hipótesis. Yo creo que, a ver, lo ideal sería que hubiera una intervención legislativa razonable por parte del Congreso, diciendo, bueno, sacamos una ley que autorice que autorice en estas circunstancias a que los acuerdos preventivos que se homologaron hasta el mes de marzo del 2020 tenga un procedimiento para eventualmente revisarlos a propuesta del deudor que quiere evitar su quiebra, porque no puede cumplirlo. Creo que eso sería lo ideal para evitar las soluciones de que un juzgado dice una cosa, otro juzgado dice otra, y entonces esto en definitiva termina afectando la igualdad ante la ley, como ha sucedido tantas veces entre nosotros, ¿no? Esto sería lo ideal. Bueno, yo lo felicito, amén de que haya alguna otra pregunta o algún comentario, lo felicito porque nos aportó muchísima información, la verdad que muchísimo de su criterio y de su sabiduría jurídica y su experiencia, le agradecemos muchísimo, un lujo, y por supuesto que lo queremos para que nos venga a hablar de los otros institutos de la emergencia. A usted y a la doctora Graciela Medina también la queremos. Sí, Graciela da una clase cada 8 horas, más o menos ahora. Sí, me imagino, pobre. Sí, bueno, pero ella siempre está dispuesta a colaborar, por supuesto, porque le encanta y, bueno, tiene una gran vocación docente, así que si quieren que les haga el contacto, con muchísimo gusto. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y me alegro que les falta haya el PowerPoint. El PowerPoint pueden usarlo, ¿eh? Bueno, mil gracias. ¿Querés que te lo mande, por las dudas? Bueno, sí, cómo no. Te lo mando y ustedes lo pueden subir a la página web del colegio, con mucho gusto. Un lujo, sí, porque tiene información realmente que la tiene usted, yo no la conocíamos. A ver si hay alguna otra pregunta importante que tengamos por aquí. Sí, creo que la última pregunta, por las dudas, que le consultaban de los 8 proyectos, usted mencionó que eran 2 interesantes en materia de concursos. Si los podía individualizar un poquito más, ¿cuáles eran? ¿De qué senadores o diputados? Son de diputados, pero eso se lo paso por correo electrónico porque no lo tengo a mano en este momento. Bárbaro, doctor. Sí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a usted, un gusto enorme, la verdad que un placer, doctor. Gracias, hasta luego. Mucha suerte, cuidarse. Hasta luego, doctor. Gracias.